Comisión Especial Mixta y de elegir presidente o presidenta. Para esos efectos, les recuerdo que la Ley Orgánica Constitucional del Congreso establece que tiene que ser un senador o senadora. ¿Hay propuestas de nombre? Sí, secretaria, queremos proponer al presidente de la Comisión de Hacienda como presidente de la mixta de presupuesto. Senador Coloma. Sí, no, más allá de quienes propongan como presidente, un gusto saludarlas y saludar a todos mis ex colegas y colegas. ¿Qué dice la ley orgánica con respecto a dónde se debe funcionar? Porque nosotros traemos una propuesta que, si bien podemos aceptar lo que usted establece, pero quisiéramos y sería de muy buen agrado, que pudiéramos establecer una vez en la Cámara y otra vez en el Senado. No tiene por qué ser siempre en el Senado. No dice nada, y de hecho, en alguna oportunidad se ha sesionado en la Cámara cuando no ha habido sala en el Senado. Me estoy refiriendo nada más a lo que efectivamente establece la ley respecto a quién tiene que presidir. Pero en varias ocasiones, a lo mejor usted lo recuerda. O sea, se podría pedir que se sesione en ambas cámaras. Muy bien, gracias. ¿Aló? ¿Aló? Diputado von Müllenbrock. Secretaria. Gracias, secretaria. Yo quiero secundar la proposición de la senadora Rincón de que el presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto sea el senador Coloma. Diputado. Dos cosas. Una, como es una decisión que toman los senadores, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, los diputados solamente tenemos que decir amén. Así que diremos amén. ¿Ah? Y en segundo lugar, como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, nosotros queremos plantear y que tomemos la decisión que se funciona alternadamente, que se sesiona alternadamente una vez en el Senado y otra vez en la Cámara de Diputados. ¿Ah? Porque creo que eso no está escrito en ninguna parte y eso puede ser un acuerdo que se puede tomar, y a nosotros nos parece justo que nos conozcamos ambas salas hace bien. ¿Ah? Así que yo propondría que la próxima sesión la hiciéramos en la Cámara de Diputados y después en el Senado, y nos vamos turnando recíprocamente. Señores senadores y diputados, entiendo que habría entonces acuerdo para que el presidente fuera el senador Coloma. Sí, la verdad es que es súper poco trascendental el que acordemos que sea una vez allá, una vez acá. Pues yo creo que hubiera sido interesante pensar en cómo cambiamos este reglamento para que también exista alguna posibilidad, alguna vez, por lo menos antes de que termine el Senado, de que podamos también presidirla desde la Cámara de Diputados. Así es que si no queda otra opción, no tenemos más nombre. Disculpe, la norma está establecida en la Ley Orgánica Constitucional, por lo tanto requeriría una modificación legal. A diferencia de lo que plantean los diputados Bianchi y Naranjo respecto del funcionamiento en un lugar distinto, lo que podría acordarse en unos minutos más, porque habitualmente en esta sesión, después de la constitución y la elección de presidente, se adoptan algunos acuerdos de procedimiento, donde se suele efectivamente ratificar alguna forma en que se ha sesionado con anterioridad, y ahí se puede adoptar este acuerdo respecto de la sede, digamos, de las sesiones. Entonces, ¿quedaría elegido como presidente el presidente de la Comisión de Hacienda? Perdón, secretaria, antes de eso yo pediría que tomáramos el acuerdo de alternar las sesiones y no dilatarlo para una próxima ocasión. Si estamos convocados... Sí, es en un segundo estamos más. convocados Sí. para elegir al presidente, pero no estamos censurados para opinar, que son dos cosas distintas. Y por consiguiente, lo que nosotros estamos proponiendo como diputado y como presidente de la Comisión de Hacienda es que se sesione alternadamente, una vez en el Senado y otra vez en la Cámara de Diputados. Y esa es una decisión que perfectamente se puede tomar hoy día. No es necesario llamar una sesión especial. No, diputado, no me refería a llamar una sesión especial, me refería a que habitualmente después de la elección, inmediatamente después de la elección, se toma un acuerdo consistente en decir que las sesiones van a ser públicas, que se rigen por el reglamento del Senado, salvo en lo relativo al reemplazo de los diputados, que se rige por el reglamento de la Cámara, y que el quórum para sesionar
es de mínimo 5 senadores y 5 diputados. Yo proponía agregar a eso, como cuarto punto, que las sesiones iban a ser alternadamente en la Cámara y en el Senado. Secretaria, ¿puedo? Bien. Mire, yo no tengo problema, senador. Ya, pero mire, la situación es más fácil. Efectivamente estamos citados para lo que tiene que ver con quién va a presidir esta comisión mixta. Una vez que se tome el acuerdo final, es el propio presidente o presidenta electo como presidente de la comisión la que establecerá, ¿no es cierto?, el procedimiento de cómo se va a trabajar de aquí en adelante. Y yo no tengo ninguna duda que quien sea presidente va a querer efectivamente acoger esta propuesta que hemos traído de la Cámara, que es poder sesionar en ambas cámaras. Gracias. Gracias, señora secretaria. Efectivamente, comparto y iba a decir lo que acaba de señalar el senador Bianchi. Lo primero que aquí ya se acordó es que se eligió como presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto al senador Coloma. Por lo tanto, entiendo que desde que ese acuerdo se tomó, él debería sentarse ahí, presidir y seguir adelante con la sesión con los demás puntos. Oye, bien, Coloma. Entendemos que eres presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, asume, eso te están diciendo. Ya. Por eso he preguntado varias veces. Entiendo que está elegido el senador Coloma, por lo tanto le corresponde pasar a presidir. Perdón, diputada Mix. Gracias. No, lo que pasa es que parece que hay procedimientos que están instalados y nosotros tenemos el derecho de preguntar los mecanismos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se eligió ya al presidente? ¿Nosotros no vamos a ser parte de esa votación? ¿Tenemos derecho a decir algo o no? Diputada, ¿O solo venimos a hacer quórum? Yo pedí que se propusieran nombres, se propuso un nombre, se respaldó por el diputado von Meilenbrock, luego incluso el diputado Naranjo dijo que él no se oponía. Yo pregunté, entonces queda elegido, dos veces pregunté efectivamente el senador Coloma y por eso entendí que ya se había elegido. Secretaria. Gracias. Yo entiendo que es muy importante los nombres, pero para nosotros es muy importante de qué manera la persona que vaya a presidir esta comisión está comprometida con que acá se respete la diversidad de opiniones, se colabore en los temas que el país necesita y, bueno, no hay presidencia todavía para venir, pero entendemos, acá venimos con el mejor de los ánimos, en mi caso en especial es primera vez que integro la comisión mixta y lo que quisiera conocer por parte de quién es la propuesta para presidir, a quienes posiblemente sí podemos apoyar unánimemente, pero es conocer cuál es su planteamiento, de qué manera pretende liderar la Comisión de Presupuesto este año, para de esa manera poder acudir no solamente en función de un nombre, sino que en función de objetivos y compromisos de resguardo a la diversidad de opiniones políticas que acá se sienten representadas. Gracias, secretaria. Disculpe. Secretaria. Perdón. Disculpe, secretaria. Yo, la verdad es que el procedimiento no lo conozco, es primera vez que me integro a la Cámara de Diputados, pero como Partido Republicano no dudamos para nada de las credenciales democráticas del senador Coloma para poder dirigir esta comisión mixta. Si la izquierda tiene otro candidato, a lo mejor de los senadores que pueda estar que lo proponga, o que voten. Perdón, diputado Mellado. Secretaria, por favor. Por favor. La verdad es que se llegaron a efecto los llamados, si llegaron atrasados es otro problema, ¿cierto? Aquí hay una ley orgánica que habla de que los senadores son los que tienen que presidir, eso está vigente hasta que se cambie la Constitución o las leyes, y yo creo que usted hizo bien en nominar, y creo que el senador ya es hora que empiece a tomar el cargo y empecemos esta sesión, porque ya para qué vamos a estar en temas que son domésticos, digamos, y ya está listo ya esto. Presidente, secretaria, colegas, amigos, amigas, colegas, yo les pediría que tratáramos de
de bajar un poquito la adrenalina que tenemos, ¿ya? Estamos eligiendo el presidente de la comisión, como creo que muchos de ustedes y yo hemos elegido durante años presidente de comisiones, y a nadie le pedimos una exigencia particular que no sea ser senador o diputado, senadora o diputada. Entonces yo creyendo entender la palabra de diputado Brito, yo creo que es innecesario ese punto, porque por lo menos nosotros en el Senado a nadie, no sé, y en la Cámara me imagino que tampoco, cuando alguien asume la presidencia se le pide algún discurso inicial de cómo va a proceder en esto. Yo diría que eso yo creo que está un poco de más, lo digo sinceramente. Ojalá que pudiera asumir el senador Coloma de una buena vez, que estuviera acá, y que pueda dirigir la reunión para proceder a lo más importante, que justo con elegir el presidente es escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, que es muy importante que escuchemos eso, porque va a tener un mandato legal para esos efectos. Secretaria. Gracias. Secretaria. Habiendo un solo nombre propuesto, porque eso es objetivamente el escenario, yo le pido que se someta a votación y que se vote y asuma la... No se ha votado. Mire, a ver, Secretaria, perdón, le he pedido la palabra hace un buen rato, por favor. Parece que no estamos dirigiendo. Le estoy diciendo, por favor, secretaria, que estamos convocados para votar. Le pido que votemos. Creo que esta discusión sobre... que no dé más la palabra, por favor. Ya está hecha la votación, Felipe. Para avanzar, vamos a tomar la votación. Felipe, ya está hecho. Aquí hay una diputada que no quería votar. Están de acuerdo, están preguntando solamente. Oiga, secretaria, mire, por favor. No, es que, a ver, colegas, mire. A ver, la votación ya está hecha. La secretaria en 2 oportunidades pidió. Hubo una inquietud, efectivamente, de algunas diputadas y diputados. Han entendido que hay un procedimiento y se van a sumar al procedimiento. Eso es, por lo tanto yo le pido que asuma el presidente y que iniciemos los acuerdos por delante, nada más. Que voten, no hay problema. Pero ya está, pero no se Entonces, tomen... ¿qué sumo? No, pero... Ya está, no se tome nada más. Bueno, Secretaria, no se ha entonces, votado el senador nombre, yo Coloma creo que va a pasar a corresponde que se presidir la vote. Comisión Especial Mixta. Bueno, muy buenas tardes. Aprovecho de... A ver, quiero decir un par de palabras breves al inicio, porque estamos efectivamente convocados para ver el informe que la ley nos mandata respecto al Consejo Fiscal Autónomo. Yo simplemente he seguido atentamente la discusión, he sido parte muchos años de esta comisión mixta de presupuesto. Le doy harta importancia, porque yo creo que este es el escenario donde se pueden llegar a acuerdos relevantes, grandes. A veces uno aprende, y si hay algo que yo puedo destacar y quiero darme un minuto, esta es la instancia más precisa donde poder fijar en conjunto prioridades, decisiones de políticas públicas, a veces incluso entender dónde están las discrepancias, porque es un lugar más sereno de poder discutir hacia dónde vamos como país. Entonces, yo asumo este rol, nunca me ha tocado presidirlo, solo en ese espíritu, porque alguna duda, yo quiero que a este país le vaya bien, creo que nos respetemos, creo que tenemos como Congreso, y mientras sigamos como Congreso, un rol ante la ciudadanía que nos mira, nos observa, y creo que tenemos una oportunidad de hacer cosas grandes. Lo quiero decir porque siempre he tratado de presidir otras comisiones y siempre creo que nunca he tenido un reclamo de no respetar a alguien, una posición, una visión. Uno puede, obviamente, no votar igual, pero yo pido tener confianza en que podamos avanzar esto y darle un sentido de unidad, a pesar de que sé que hay momentos de dificultad. Quiero asumir 2 cosas adicionalmente. Yo entiendo el tema de la alternancia, no tengo objetivo. O sea, el lugar de funcionamiento nunca ha sido lo relevante. Lo relevante es tratar de llegar a coincidir en temas profundos, particularmente cuando las finanzas públicas están escuálidas. Aquí hay un problema práctico de funcionamiento de los lugares, los recintos. No somos 26 y no hay muchos espacios donde funcionan 26 y a horarios en que coincida la Cámara y el Senado. Esa es parte de la dificultad. Incluso este lugar no es el óptimo, sabemos, pero una de esas puede servirnos el día de mañana. El óptimo de los hemiciclos, vamos a hacer una propuesta con la Secretaría para ver con tiempo, de dar los espacios y los tiempos para que podamos cada uno ordenarnos en esa materia. Y segundo, yo espero a pesar que la ley dice que era el mes de septiembre, espero un poco antes, me lo pidió así algunos senadores, de avanzar la conformación de las subcomisiones para efecto del conocimiento más preciso de la ejecución que los ministerios vayan desarrollando del presupuesto. Si uno aprende en la vida en este tema es que las subcomisiones que funcionan y que van siguiendo los ministerios ayudan mucho después cuando vienen los presupuestos
a tomar las decisiones adecuadas. Así que espero hacerle una propuesta en esa línea y para que de alguna manera podamos también comprometernos con un trabajo que nos están pidiendo al país. Senador Bianchi, sí, sobre la conformación de las subcomisiones, que yo la comparto absolutamente y entiendo la trascendencia que tiene ese trabajo, como cada uno de los colegas acá presentes. ¿Usted tiene alguna propuesta, presidente, que esto también pueda trabajarse en el ex Congreso en Santiago, las subcomisiones, en algún día en particular? ¿O todavía no hay propuestas si vamos a trabajar solo acá en Valparaíso o también vamos a hacer el trabajo en Santiago? Gracias. Senador Rincón. Presidente, respecto del planteamiento del Senado, de nuestro ex colega y diputado Bianchi, ex senador, tenemos un problema con funcionar en Santiago por la Convención Constituyente, que está usando las salas. Recuerden que prácticamente todo el edificio está a disposición de la Convención. En el Senado no tenemos salas de reuniones a disposición, salvo el comedor de la Presidencia, que se ocupa por las comisiones habituales. Entonces, creo que va a ser complejo funcionar en Santiago. Así es, sin prejuicio, lo cual, hacia atrás, puedo hacer un recuerdo, las subcomisiones de presupuesto solían funcionar en Santiago. Lo que pasa es que ahora, incluso yo le pregunté a la secretaria si se podía buscar un día de semana para poder trabajar esta subcomisión, y de aquí a septiembre a lo menos no hay disponibilidad posible. Pero podemos verlo después sin ninguna dificultad, porque esto termina en septiembre. Senador Naranjo. Presidente, una consulta, ya que hay varios parlamentarios que primera vez que forman parte de esta comisión mixta. ¿Está establecido en algún lugar los cupos por cada subcomisión? Porque hay unas subcomisiones donde hay, por decir un ejemplo, 3 senadores, 2 diputados, en otra hay 3 diputados, 2 senadores. Entonces, ese criterio nos gustaría poderlo clarificar, porque puede haber diputados que estén interesados en formar parte de una determinada comisión, entonces se van a topar con que hay senadores que a lo mejor también están interesados en esa misma comisión y entonces el número va a chocar. Entonces creo que sería bueno que usted pudiera despejar, para claridad de los diputados que primera vez que participan de esta comisión, cómo se integran las subcomisiones, con qué número de diputados y senadores, de tal manera que no se choquen los intereses muy legítimos, porque nosotros vimos la composición de las subcomisiones del presupuesto anterior, y en algunas había 3 senadores, y en otras 2 diputados, o en otras 3 diputados y 2 senadores. Entonces, ¿quién fijó ese criterio de 3 y 2, o 2 o 3? Entonces, eso sería bueno despejarlo. Mira, la norma dice que esta comisión especial, o sea, los que estamos acá, fijará en cada momento la norma de procedimiento y formará en su seno las subcomisiones que necesita para el estudio de las diversas partidas del proyecto, sin sujeción a ellas a la paridad, la que trata el inciso anterior. Por eso que yo hablé de proponer, hacer una propuesta, porque tenemos que hacer calzar la cifra. Mire, no es fácil calzar, porque hay subcomisiones que pueden ser, entre comillas, digamos, más atractivas que otras, pero yo creo que la especialización es la que importa al final. En todo caso, si me tiene confianza y algo de esperanza, yo espero hacer una propuesta que la podamos conversar antes todo. Nadie, obviamente, la vamos a acordar aquí. Obviamente, además, esto es anual. En otro escenario lo que ha ido ocurriendo, ha habido rotaciones de subcomisiones justamente para poder avanzar en esa lógica. ¿Se les parece? Senador, diputado Sepúlveda. No, solamente a través de la Secretaría para dejar constancia en el acta que, por lo menos en mi caso, no es la unanimidad para la designación del cargo. Yo encuentro legítimo la propuesta de los senadores, creo que se debería haber votado. Uno puede manifestar si está de acuerdo o no en el nombre, como lo hacemos en todas las comisiones que se conforman, pero por lo menos en mi caso dejar en el acta que yo no estoy por la unanimidad en torno al nombre que fue propuesto. Gracias, secretario. Gracias, diputado Sepúlveda. Bueno, si les parece, tenemos una obligación legal que en el mes de abril debe oírse la cuenta del Consejo Fiscal Autónomo, efecto para el cual ha sido citado, y espero que, no sé si están presentes o no, están desde temprano, he citado a las 11, ¿están telemáticos? Le pido por favor que pase, entiendo que don Jorge, que está, estaban desde temprano pero se perdieron.
En todo caso, para todos los efectos, me pide la secretaria que ratifique que estamos aprobados que el quórum para sesionar y adoptar acuerdos de 5 senadores y 5 diputados, que las sesiones son públicas, eso también es importante, y que el funcionamiento de la comisión mixta y de sus comisiones se rige por el reglamento del Senado, excepto el reemplazo de los diputados que se efectúa conforme a las normas de la Cámara de Diputados, del reglamento de la Cámara de Diputados. Si les parece, lo acordaríamos de esa manera. Aprobado. Bueno, muy buenas tardes, don Jorge y el equipo que lo acompaña. Conforme usted sabe, ustedes mismos nos informaron que tenían el deber de informar a esta subcomisión de presupuesto respecto del informe de la Comisión del Fiscal Autónoma, la Comisión Fiscal perdón, y que usted representa en el caso de don Jorge de Sormón, que me pidió disculpas, porque estaba con un problema de salud que lo impedía poder estar presente, pero a nombre del Consejo Fiscal Autónomo me dijo que don Jorge lo iba a representar y le queríamos ofrecer la palabra. Esta misión es bien importante porque de alguna manera esto nos fija ciertos criterios para cómo entender a las finanzas del país hacia adelante. O sea, esto es bien decisivo para todo lo que tenemos que conformar durante este año o el periodo que enfrentamos. Don Jorge, le ofrezco la palabra. ¿Te puede acercar un poquito más al micrófono? No sé si todos lo oyen bien. Esta sala no es muy buena acústicamente, pero no teníamos alternativa. Propuestas que le hacemos llegar al Ministerio de Hacienda y también que compartimos con el Congreso, y toda nuestra información la publicamos en nuestra página web. Pero lo importante es que hacemos propuestas no vinculantes. La política fiscal no es de responsabilidad del Consejo, sino que de las autoridades fiscales propiamente tal. En ese contexto, esta es la 6ª vez que venimos a presentar nuestro informe semestral. La ley nos exige venir en abril y septiembre de cada año a hacer nuestro informe del accionar en el semestre del Consejo Fiscal, un recuento de las propuestas que hemos hecho y de un análisis de la coyuntura fiscal propiamente tal, con un foco en la visión en la sostenibilidad fiscal. Habiendo dicho esa introducción general, vamos a pasar a la presentación que ustedes tienen. En términos del tiempo, voy a hacer una presentación un poco más resumida de la que ustedes tienen, pero si en la etapa de preguntas, si es que se quiere consultar, tenemos más tiempo, si alcanza. Vamos a resumir el mensaje del Consejo Fiscal sobre el análisis de sostenibilidad fiscal. Luego vamos a analizar un poco de coyuntura económica y fiscal, unos conceptos de sostenibilidad y responsabilidad fiscal y, si el tiempo nos alcanza, un resumen de las recomendaciones realizadas por el Consejo en el periodo. En cuanto al mensaje del Consejo Fiscal, lo que queremos recalcar es que durante los últimos años Chile vivió una situación excepcional, como todos ustedes saben, en muchos ámbitos, ¿verdad?, en términos sociales, económicos y sanitarios. Pero eso también ha sido una situación muy, muy extraordinaria en términos fiscales. Y por lo tanto, el llamado que vamos a hacer en general desde nuestra óptica de la sostenibilidad fiscal es a iniciar un proceso de normalización de las finanzas públicas. En esta coyuntura, el Consejo considera fundamental la implementación de un proceso de normalización fiscal luego de la expansión compensatoria y contracíclica que se realizó para enfrentar la pandemia, que emergió de la activación de una cláusula de escape de facto de la regla de balance estructural. Como ustedes saben, desde el año 2001, Chile guía su política fiscal por una regla de balance estructural, pero que en los últimos años no se ha cumplido
porque se ha aplicado unas cláusulas de escape de facto, le llamamos nosotros, porque en realidad no está normada, pero no se ha cumplido por razones que la mayoría de nosotros y de los analistas ha considerado que han sido justificadas, pero ha llegado el momento de empezar a retomar ese cumplimiento de la regla a nuestro juicio. La magnitud del déficit estructural el año 2021 fue de un 11,4% del PIB, de déficit, y eso refleja un desequilibrio de largo plazo bastante significativo en las cuentas fiscales que debe ser corregido para garantizar la sostenibilidad de la deuda y de las finanzas públicas. Dicho déficit no solo es el más elevado desde que se creó la regla fiscal, sino que también es el mayor desvío registrado respecto de las metas y se ubica muy por sobre la meta de balance estructural que regía para el año 2021. Originalmente, la meta para el año 2021 era un déficit de 1,2% del PIB, pero luego que hubo una serie de anuncios de planes especiales para enfrentar la pandemia, la meta se recalibró a un déficit de 4,7 puntos del PIB, pero lo efectivo fue un déficit de 11,4% del PIB. Eso está muy por sobre los déficits que se habían tenido históricamente desde que hacemos esta medición como país. El país ha observado un significativo aumento de la deuda pública durante estos últimos años. O sea, no solamente tuvimos un déficit de esa magnitud que señalaba, sino que también nuestra deuda pública ha ido en aumento. Ese aumento de la deuda pública se explica por diversos factores y, en el fondo, hemos tenido, por así decirlo, problemas en todos los factores que alteran la deuda. Por una parte, hemos tenido menores ingresos fiscales, hemos tenido mayores gastos fiscales y también hemos requerido financiamiento de las medidas que se llaman bajo la línea, es decir, que no van en el de gasto o ingreso en el presupuesto público, sino que son movimientos financieros, como por ejemplo aportes a empresas públicas o aportes a ciertos fondos como el FOGAPE, por ejemplo. Eso también en el marco de medidas de apoyo para enfrentar la pandemia. En ese sentido, la deuda bruta al cerrar el año 2021 alcanzó 36,3% del PIB, más que triplicándose en 10 años. Los activos del Tesoro Público disminuyeron desde 12% del PIB en 2011 a 5,3% del PIB en 2021 y la deuda neta aumentó en torno a 32 puntos del PIB en dicho periodo, lo que implicó pasar de una posición acreedora neta, o sea que nuestros activos eran mayores que nuestra deuda, a una posición deudora neta, que significa que nuestra deuda es mayor que nuestros activos. Y como consiguiente de eso, el pago en intereses se duplicó en los últimos 10 años, llegando a 2.710 millones de dólares en el año 2021, lo cual implica 0,9 puntos del PIB. Quiero remarcar esto porque, en el fondo, en el año 2021 destinamos 0,9 puntos del PIB a pagar intereses de deuda, lo cual significa que esos recursos se dejan de usar para otros fines, como puede ser inversión, política social, políticas productivas, etcétera. O sea, mientras más deuda tengamos, vamos a tener que pagar más intereses y vamos a tener que sacrificar otro tipo de gastos prioritarios para la ciudadanía. Ante la importante reducción del espacio fiscal que trajo consigo la crisis social y la pandemia del COVID-19, dos de las principales clasificadoras de riesgo en su momento aplicaron una rebaja a la nota crediticia del país, enfatizando en ambos casos como una de las causas el debilitamiento de las finanzas públicas. En concreto, Fitch Ratings bajó la nota soberana de Chile en octubre del 2020 desde A a A-, y luego Standard & Poor's en marzo del 2021 bajó su clasificación desde A+ a A. Y una tercera agencia clasificadora, que es Moody's, modificó su perspectiva para Chile de estable a negativa. Ahora, eso significa que nos volvimos un país más riesgoso. Y eso significa que se encarece el acceso al crédito no solamente para Chile como Estado, sino que también eso se transfiere de alguna forma a todas las empresas y todas las familias en el país. O sea, no son buenas noticias que aumenten la clasificación de riesgo. Al ser Chile una economía emergente, las exigencias del mercado para obtener un bajo costo de financiamiento son más altas que para el mundo desarrollado. Este es un punto importante porque cuando uno ve análisis comparado, a veces observa que los países OCDE desarrollados tienen deudas mucho más altas, deuda pública mucho más altas que la de Chile. Pero tienen otras características que les hacen a los que en el fondo invierten o prestan recursos a esos países, los hacen hacer algún tipo de exigencias menores que las que le hacen a los países emergentes. Entonces, en los países emergentes es muy importante mantener cuentas fiscales ordenadas, así como tener un dinamismo económico activo para poder tener una menor clasificación de riesgo, como señalaba, porque son más exigentes las clasificadoras con nosotros, los países emergentes. En especial, además, porque tenemos un menor grado de desarrollo relativo y una dependencia en materias primas.
El esfuerzo fiscal para enfrentar la pandemia en Chile fue muy significativo. Por eso que tuvimos un déficit tan grande especialmente el año 2021. En ese sentido, se implementaron planes importantes de diversa índole para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Eso, por un lado, es muy destacable en el sentido de que lo pudimos hacer porque habíamos tenido un comportamiento responsable en años previos. Habíamos creado los fondos soberanos, habíamos acumulado recursos en los fondos soberanos y habíamos tenido, por lo tanto, recursos para enfrentar esta crisis y tanto propios, los recursos acumulados en el Tesoro, como también acceder a recursos a bajo costo por tener un buen comportamiento previo. Eso nos hace tener un llamado también a estar preparados para una eventual próxima crisis, cualquiera sea su índole. Nosotros sabemos que podemos tener crisis de diversa índole en Chile, lo hemos tenido, puede ser una crisis financiera, puede ser un terremoto, puede ser una pandemia que no estaba en nuestros registros hasta hace poco, pero ahora ya sabemos que también puede estar en el radar y por lo tanto tenemos que reconstruir esos ahorros y reconstruir un nivel o lograr un nivel prudente de deuda para poder acceder, estar preparados para poder acceder a financiamiento en caso que ojalá no ocurra, pero lo más probable es que tarde o temprano haya otra crisis de algún tipo. No todos los países, en especial de Latinoamérica o de los países emergentes, pudieron dar los planes de ayuda que se pudieron dar en Chile, porque no tenían ahorros previos o porque no podían acceder a recursos baratos de deuda. En ese contexto, el CFA, con el objeto de contribuir al manejo responsable de la política fiscal y de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, junto con valorar las medidas adoptadas para enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Remarco ese punto porque el CFA no tiene en su visión restringir el gasto y nunca dijimos que había que restringir el gasto en el momento que había que hacer planes para la pandemia. Dijimos que se valoraba ese esfuerzo, pero con ciertas observaciones. Y esas observaciones o recomendaciones, la primera fue que era muy importante distinguir los gastos transitorios de los planes de ayuda de aquellos gastos permanentes del fisco. ¿Por qué es importante eso? Porque los gastos transitorios debiesen ser retirados una vez concluida la crisis. Es importante en ese sentido distinguir necesidades permanentes de la ciudadanía que requieren fuentes de ingreso permanentes para financiarlas de aquellos que eran transitorios, que se financiaron en este periodo con desahorro de activos del fisco o con mayor endeudamiento. Pero lo importante primero es poder identificarlos para después poder retirarlos. Lo segundo, conservar al menos un nivel mínimo de los fondos soberanos, como mencionaba, para poder tener liquidez para enfrentar una posible eventual crisis futura, alguna otra crisis futura que tengamos. Y la tercera recomendación que dimos fue iniciar un proceso de convergencia, una vez concluida la pandemia, con carácter realista pero exigente. Respecto de esas tres recomendaciones, han ocurrido acciones de la autoridad fiscal. Como mencioné, nosotros solamente damos recomendaciones y la autoridad es quien toma decisiones al respecto. Respecto del primer punto, el Poder Ejecutivo publicó desde el año 2021 la ejecución del gasto público, distinguiendo entre aquellas medidas transitorias producto de la pandemia de aquello que se llamaba o que se llama presupuesto regular. Eso ha permitido hacer un monitoreo a los gastos en la pandemia, tanto a lo anunciado como a lo ejecutado, y por lo tanto también poder monitorear cuando ha llegado el momento de empezar a retirarlo. En segundo lugar, respecto de los fondos soberanos, el FES, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es el fondo más cuyo diseño es justamente poder ahorrar en los periodos de bonanza y desahorrar en los periodos de crisis, fue utilizado intensivamente para financiar los planes especiales de apoyo para enfrentar la pandemia. Y de hecho disminuyó a un nivel, el año 2021, disminuyó a cerca de 2.000 millones de dólares. Y hoy está cerca de 8.000 millones de dólares porque en comienzos de este año el Ejecutivo le aportó 6.000 millones de dólares. Ahora eso lo valoramos porque reconstruye los ahorros del fisco, pero también pusimos una nota de precaución al respecto porque aún las finanzas públicas de este año tienen bastante grado de incertidumbre y pudiera ser que se requiera retirar nuevamente parte de lo que se le aportó a comienzos de este año. Por lo tanto, es una materia que sigue en vigilancia o en monitoreo. Y respecto del tercer punto, el CFA ha concluido que de no iniciarse prontamente un proceso de convergencia fiscal, se corren serios riesgos de retrocesos adicionales en calificación crediticia, persistencia en la inflación y eventuales nuevos aumentos en el costo de financiamiento para las familias, las empresas y el Estado.
con los consiguientes efectos negativos en inversión, actividad económica y empleo. Y en ese sentido también, a nuestro juicio, entendemos que se ha acogido de parte, no solo en este caso del Poder Ejecutivo, sino que también del Congreso, que aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2022 con una caída proyectada del gasto de 24,6% respecto de lo ejecutado en el año 2021, incluyendo en esa caída de gasto el retiro de gran parte de las medidas transitorias implementadas para enfrentar la pandemia. Eso tiene sentido en la medida que se ha ido recuperando el empleo, que las medidas de restricción para poder salir a la calle y desempeñar los trabajos de manera normal se han ido levantando y, por lo tanto, muchas de esas medidas han dejado de ser necesarias y, efectivamente, la Ley de Presupuesto así lo refleja. Entonces, se ha dado ese primer paso que, a juicio del Consejo Fiscal, va en la dirección correcta de empezar la normalización fiscal. Ahora bien, el Consejo considera que se debe monitorear la reciente desaceleración económica, pero que en principio no debiese alterarse la convergencia fiscal ni el marco presupuestario aprobado y definido para el año 2022, considerando que ello se da en un contexto de una economía con signos de sobrecalentamiento que se reflejan en una alta inflación, en una brecha positiva del producto y en un significativo déficit de la cuenta corriente. Al respecto, algunos datos que ustedes conocen: la inflación interanual alcanzó 9,4% en marzo, la cifra más alta desde el año 2008, y anterior a eso, la más alta desde el año 94. La brecha del producto en el año 2021 fue positiva, alcanzando un 2,1% del PIB, es decir, tenemos un nivel de producto 2,1% del PIB por sobre el producto tendencial de la economía, y el déficit de cuenta corriente en dicho año fue 6,6% del PIB, el más alto desde el año 85. O sea, también un déficit de cuenta corriente bastante alto en perspectiva histórica, explicado en gran medida por el déficit fiscal efectivo, que fue 7,6% del PIB. En ese sentido, el CFA observa que un ajuste relevante como el que se está haciendo en el año 2022 del gasto público va a permitir trayectorias más graduales o más suaves, si se quiere, de convergencia para los próximos años. Nosotros tenemos un modelo matemático de sostenibilidad fiscal donde sometimos distintos escenarios de análisis y nos daba en la mayoría de los casos, o en todos los casos, que el ajuste importante en el año 2022 permitía después hacer una trayectoria más suave que fuese más consistente con una sostenibilidad de la deuda. Si no se hiciera el esfuerzo importante este año, habría que hacer esfuerzos mucho más importantes en los años siguientes. Y, por lo tanto, esa es una trayectoria que estamos recomendando y que hasta el momento se está cumpliendo. El Consejo advierte, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales, que el actual escenario de menor crecimiento y mayor inflación requiere priorizar políticas que apunten a mejorar el crecimiento tendencial respecto de medidas transitorias de mitigación de los efectos de la pandemia. O sea, un poco empezar a cambiar el foco de medidas paliativas que fueron necesarias en su momento a medidas que ayuden a tener un mayor crecimiento tendencial. Sin entrar en la microeconomía de esas políticas, que no es el mandato del Consejo, el Consejo de todas maneras enuncia que sugiere que se hagan políticas que fomenten la oferta agregada y no la demanda agregada. Eso significa promover la inversión pública, la inversión privada y potenciar la productividad de la economía. Mientras que eventuales medidas extraordinarias que aún pudiesen necesitarse, sugerimos que se concentren en las familias y en los sectores de la economía que estén rezagados respecto de la recuperación económica, porque existen efectivamente algunos sectores más rezagados que otros, y que ello se dé en el marco de presupuesto aprobado para el año 2022. En ese sentido, el Gobierno ha presentado un plan de recuperación inclusiva, Chile Apoya, que se da efectivamente financiado con reasignaciones del presupuesto 2022. O sea, efectivamente es posible dar apoyos respetando el presupuesto 2022 y es lo que estamos recomendando. En consecuencia de lo señalado, los desafíos en materia de política fiscal son de especial relevancia en estos momentos, considerando los signos con los riesgos del escenario macroeconómico. El CFA recientemente advirtió además que en su informe de evaluación del balance estructural sobre un sesgo optimista en el último informe de finanzas públicas que presentó el Ministerio de Hacienda en su informe del cuarto trimestre del 2021, que presentó a principios del año 22. Comparando los supuestos económicos que se hicieron en ese escenario, existe un sesgo optimista en esos números. Por lo tanto, es bien importante escuchar las proyecciones actualizadas que va a presentar el Ministerio de Hacienda próximamente
para ver si se alinean más con las proyecciones que tienen otras instituciones como el Banco Central o las expectativas del mercado o también los organismos internacionales. Además, vale decir que entre ese informe del Ministerio de Hacienda de principios de este año ha sucedido la invasión de Rusia a Ucrania y, por lo tanto, peores perspectivas de la economía mundial que también afectan a Chile, que no se alcanzaron a reflejar en dicho informe. En ese contexto, el CFA reitera 10 recomendaciones para un manejo responsable de la política fiscal con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas con una mirada de mediano y largo plazo. Lo primero es que las metas de balance estructural para el periodo 2022-2026 debiesen implicar una convergencia fiscal realista pero exigente. Recordar en este punto que el Ministerio de Hacienda, por ley, debe presentar dentro de sus primeros 90 días un decreto de política fiscal con sus metas de balance estructural. Y según entendemos nosotros, el Ministerio ha señalado que lo va a presentar próximamente, que no se va a esperar a los 90 días, así que es muy importante conocer esa trayectoria de convergencia. En segundo lugar, los supuestos del escenario macroeconómico que utilice la autoridad fiscal en sus proyecciones deben reflejar adecuadamente los riesgos de la coyuntura económica. Esto significa que uno no quisiera que tengan un sesgo ni muy optimista ni muy pesimista. Obviamente, al hacer proyecciones uno tiene que tener muchos supuestos y no siempre existe la información para ser tan certero en esos presupuestos, pero la idea es que no tengan sesgos y además lo óptimo es que también haya escenarios alternativos para evaluar los riesgos y conocer cómo se comportarían esos escenarios en distintas coyunturas. Lo tercero, revertir efectivamente las medidas fiscales transitorias adoptadas para enfrentar la pandemia, proceso ya iniciado en la Ley de Presupuesto aprobada para el 2022, por lo tanto, recomendamos mantener esa senda ya iniciada. En el punto 4, o recomendación número 4, es monitorear la reciente desaceleración económica, pero en principio no alterar la convergencia fiscal, dado los signos de sobrecalentamiento de la economía. De persistir la desaceleración y la alta inflación, las políticas debiesen prioritariamente estimular la oferta agregada, como señalábamos, y, de ser necesaria, medidas extraordinarias de apoyo, concentrarlas en las familias y los sectores de la economía que más lo requieran, siempre dentro del marco del presupuesto del 2022. Asimismo, es necesario prevenir la generación de mayores presiones a la demanda, por ejemplo, con retiros de fondos de pensiones, pues ello dificultaría el rol estabilizador de la política fiscal. La quinta recomendación que hacemos es monitorear los pasivos fiscales contingentes, que no son pasivos que sean cobrables a todo evento, sino que son cobrables cuando ocurren ciertos hechos. ¿Y por qué ponemos el foco en esto? Porque como parte del paquete de medidas para enfrentar la pandemia se han generado bastantes pasivos contingentes adicionales a los normales. Por ejemplo, se ha aumentado bastante el FOGAPE, el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, y también se dieron préstamos solidarios COVID-19. Es muy importante monitorear esos pasivos contingentes porque se pueden gatillar ciertas cláusulas que los transformen en gasto efectivo. Número 6, sugerimos analizar los niveles de los fondos soberanos para tratar de reconstruir los niveles óptimos de los mismos. Para el FES, sugerimos establecer un nivel mínimo prudencial para estar preparados con liquidez ante una nueva emergencia, mientras que para el FRP sugerimos revisar las reglas de aportes y retiros consistentes con la sostenibilidad actuarial, especialmente en el contexto de los nuevos compromisos adquiridos en materia de pensión garantizada universal, la PGU. Es decir, en ambos casos se necesita un estudio. Nosotros estamos realizando, de hecho, un estudio para el FES y para el FRP el Gobierno debiese presentar un análisis de sostenibilidad de largo plazo del FRP para analizar cuáles son sus montos óptimos. Nuestra recomendación número 7 es establecer una planificación para abordar desafíos metodológicos que se han diagnosticado en la regla del balance estructural. Nosotros hicimos, por encargo del Ministerio de Hacienda, un reporte que enviamos a esta comisión hace algunos meses, o el año pasado, con propuestas específicas para perfeccionar el cálculo de la regla de balance estructural y, por lo tanto, eso está ahí para poder implementarse. Octavo, complementar la regla de balance estructural con un ancla fiscal definida como nivel prudente de deuda. Nosotros, como les mencionaba, como país, guiamos la política fiscal desde el año 2001 por una regla de balance estructural y nosotros estamos sugiriendo que además tengamos un ancla fiscal referida a un nivel prudente de deuda neta. Es decir, tratar de calcular ese nivel prudente de deuda neta
y no superarlo. Ello por cuanto estamos aumentando en la última década bastante nuestro nivel de deuda y por lo tanto ha pasado a ser una variable de preocupación que en años anteriores quizás no lo era porque estaba en un nivel muy bajo. El punto 9 es fortalecer la regla fiscal para contar con cláusulas de escape explícitas y debidamente normadas frente a eventos exógenos junto con reglas de convergencia posterior. Esto es muy importante porque desde que tuvimos la crisis del 2008 nos desviamos de la meta de balance estructural y después no hemos podido retornar. En ese momento fue un desvío quizás no tan significativo en magnitud como el que estamos viendo en el año 2021, pero se acumuló ese desvío al desvío que tuvimos después y por lo tanto es muy importante no solamente guiar la política por un balance estructural, sino que tener reglas para retornar a la situación de balance. Y nuestra última recomendación es establecer explícitamente que las metas de balance estructural deban ser cumplidas ex post. Esto puede sonar como de perogrullo, pero nosotros guiamos la política de balance estructural, la política fiscal con regla de balance estructural ex ante, es decir, el gobierno presenta a este Congreso un presupuesto con cierta meta, pero después puede o no cumplirse, y eso no tiene efectos concretos. Nosotros recomendamos, acorde a ciertas mejores prácticas internacionales, que sí tenga que cumplirse ex post, y en caso que haya desvíos, se puede crear un mecanismo para potenciar los desvíos al alza con los desvíos a la baja, y por lo tanto en el mediano o largo plazo haya un cumplimiento neto. Y finalmente, el Consejo enfatiza la importancia de continuar fortaleciendo la institucionalidad fiscal del país, tanto a nivel constitucional como legal. Y aquí dos puntos importantes. En el ámbito constitucional, el CFA remitió a la Convención una propuesta para consagrar los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal como guía del accionar del Estado en todas sus instituciones y niveles de gobierno. Y recientemente tuvimos una noticia positiva para nuestro gusto, en que aspectos sustantivos de dicha propuesta fueron aprobados en el Pleno de la Convención, pasando a formar parte del borrador de la nueva Constitución. Por lo tanto, los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal van a estar en la propuesta de nueva Constitución. Ahora bien, también en ese informe que remitimos a la Convención mencionamos que los principios tienen que hacerse operativos con normas complementarias. Así que también es importante que se puedan desarrollar esas normas complementarias, así como la institucionalidad fiscal que vele por el cumplimiento de esos dos principios, la sostenibilidad y la responsabilidad fiscal. Y en el plano legal, finalmente también hemos hecho propuestas porque en la Comisión de Hacienda del Senado, en segundo trámite constitucional, hay un proyecto de ley que modifica la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal que se hace cargo de algunas de las recomendaciones que hemos mencionado. Aún no se aprueba, pero que el Consejo Fiscal ha hecho también recomendaciones bien específicas para que se tengan en consideración para que se pueda tener una ley más robusta en este ámbito. Presidente, no sé cómo estamos con el tiempo porque la presentación es más larga, pero este es el mensaje fundamental que queríamos transmitir. Me parece que el mensaje era lo clave aquí. Y tenemos en todo caso cada una a disposición de la copia de lo que ustedes nos han enviado y le agradezco profundamente. Quiero agregar y saludar también, el que nos haya dicho, a Paula Benavides, a Germán González, a don Mario Arendt, que también acompaña a don Jorge Rodríguez, que no lo expliqué al inicio. Lo que corresponde ahora, mire, esto yo quiero una breve explicación. El Consejo Fiscal Autónomo es una instancia relativamente nueva dentro de la institucionalidad económica y de políticas públicas en Chile. Y surgió a partir de tener un organismo que, más allá del Ejecutivo de turno, tener una capacidad de ver qué es lo que está ocurriendo fiscalmente. Y dentro de las, simplemente lo digo, dentro de las cosas que más se discutió, era de una de las funciones, era atender las consultas que la Comisión Mixta de Presupuesto le planteara, sea en esta ocasión o en otras ocasiones. O sea, aquí hay una gran oportunidad por nutrirnos de información autónoma que el Consejo nos puede ayudar para ir tomando decisiones en el ámbito público. Esa es la filosofía y eso es lo que busca, y esta es esta primera reunión en este periodo legislativo. Quería hacer un poquito esa explicación. Quiero ofrecer la palabra a ver si hay consultas, inquietudes, planteamientos de algunos de los señores senadores. No veo a nadie, y diputados, no veo a nadie, pero, perdón, disculpa. Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, valorar el esfuerzo que se hace a diario porque es imperativo, es un desafío de los actuales estados
el configurar consejos autónomos que permitan evaluar las políticas públicas y ayudar a la toma de decisiones. Y en el caso del Consejo Fiscal es para justamente mantener la responsabilidad fiscal independiente de los gobiernos de turno que van pasando. En eso quisiera poder consultarle que cuando uno analiza los estados de resultados, los estados financieros, los balances generales, suele acompañarlo con el análisis de indicadores que permitan monitorear el nivel de endeudamiento, de disponibilidad de recursos y de los compromisos. En ese sentido, si es que el Consejo trabaja con indicadores que recomienden para de esa manera poder mantener un diagnóstico de las arcas fiscales en las decisiones que nos tocará ir monitoreando o adoptando a futuro. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Don Boris Barrera. Gracias, presidente. Solamente tengo una pregunta relacionada con las recomendaciones que hicieron en el punto 3, que dice revertir efectivamente las medidas fiscales transitorias adoptadas para enfrentar la pandemia. A ver si se pueden explayar un poquito más en alguna especificación de cuáles son las medidas que ustedes recomiendan revertir efectivamente, por favor. Eso, gracias, diputado Barrera. Senador Lagos. Sí, bien breve. Yo valoro la importancia que tiene el Consejo Fiscal Autónomo porque que no se crea o cueste, será nuevo, etcétera, pero en su informe, y aquí están las recomendaciones de ustedes, por ejemplo, fueron bastante críticos respecto a los supuestos que hubo para el año 2022, de la economía que hizo el gobierno anterior, y eso generó un roce, yo me acuerdo, pero ahí yo siento que ustedes cumplieron su rol. De ese punto de vista, yo quisiera preguntarles cuál es la estimación que ustedes hacen respecto al pago de intereses de la deuda. El 2021 dieron una cifra bastante alta, 2.700 millones. Para que nos ubiquemos, el paquete Chile Apoya son 3.700. O sea, esto es 2/3 de lo que va a hacer el esfuerzo de Chile y el gobierno por ayudar. Entonces, son cifras bien importantes y quisiera saber si tienen actualizado o no una estimación. Me parece que esto lo mencionó la concentral, pero no recuerdo. Pero es bueno tener esa cifra cuando nosotros hablamos y pedimos recursos para ver la magnitud de los esfuerzos y qué implica que un mayor endeudamiento externo tiene que ser pagado en algún minuto. Y eso son recursos que nos salen de nuestro presupuesto. Entonces, si fueron 2.700 el 2021, pareciera, a ojo buen cubero, que también el 2022 van a ser más. No solamente porque ha subido la tasa de interés, sino que seguramente porque tal vez creo que nos endeudamos un poquito más. Entonces, eso es un dato. Y otro ejemplo respecto al rol que cumple el Consejo Fiscal respecto a cualquier gobierno, es que ustedes recordarán que la ley que eliminamos algunas exenciones, en un minuto la fórmula que propuso el gobierno anterior para poder darle un cierto equilibrio era que iba a ponerle menos recursos al Fondo de Reserva de Pensiones. No sé si les suena eso. Bueno, es que uno de los consejos que da el Consejo Fiscal que exactamente es lo que no hay que hacer, que hay que tener el Fondo de Reserva de Pensiones tal vez bien provisto, y tal vez más de lo que ya lo tenemos como consecuencia que pueda haber una crisis en el futuro. Que creo que además se apoya, y termino acá, en el Chile Apoya, que quiere establecer un mecanismo institucional, el ministro de Hacienda o el gobierno, del presidente Boric permanente en caso de pandemia. Eso, gracias. Muchas gracias, senador. Senador García. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de la Comisión Mixta de Presupuesto, saludar, por supuesto, al Consejo Fiscal Autónomo, a sus integrantes, agradecer mucho la información que nos entregan. Claramente ustedes nos plantean una situación fiscal muy riesgosa para los próximos años, que nos puede durar quizás cuánto tiempo, y si nos tocara enfrentar una crisis sanitaria como la que hemos tenido estos 2 últimos años, Dios nos pille confesado. Pero yo no sé cuán más comprometida puede estar nuestra situación fiscal por organismos públicos, semipúblicos, donde también está comprometida la responsabilidad del Estado. Estoy pensando en endeudamiento de empresas públicas, endeudamiento de instituciones públicas, quizás universidades, quizás municipalidades, en fin. Por lo tanto, mi pregunta es bien concreta. Si ustedes, además de la situación estrictamente fiscal, tienen la posibilidad de mirar también a estos otros organismos que también han tenido que endeudarse, en algunos casos como consecuencia de mayores inversiones, también como consecuencia de la pandemia, y cómo eso pudiera mostrarnos un panorama más débil incluso del que ustedes están presentando. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cifuentes, y después el senador Latorre.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo tenía dos consultas. Una, ¿cuál es el efecto, o no sé si han tenido la oportunidad de evaluar bien el efecto de la deuda que planteaba el senador Lago versus el poder contribuir al Fondo de Estabilización? Perdón, al Fondo, al FES. Esa relación, digamos. Y en segundo lugar, si han evaluado el efecto del precio del cobre en el presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar y agradecer la presentación del Consejo Fiscal Autónomo, hay un punto que está en el informe y la presentación que me parece muy relevante resaltarnos, ¿no? Que es la propuesta que ustedes hicieron a la Convención Constitucional, donde se consagran los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal como guía de la acción del Estado, y se aprobó en el Pleno por más de 2/3, y me parece que eso es una buena noticia, sobre todo para aquellos que resaltan más bien cosas negativas o polémicas. Me parece que acá hay una muy buena noticia de la Convención Constitucional, pero al mismo tiempo sugieren normas complementarias. Si pudieran desarrollar un poquito más esas propuestas, además del proyecto de ley que me dice el senador Lago está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda, que ustedes también recomiendan o hicieron propuestas para tramitarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Diputado Sauerman. Gracias, presidente. Dos breves preguntas. Ustedes sostienen, ¿cierto?, como gran parte de los economistas, que no tenemos que fomentar el aumento de la demanda, más bien aumentar la oferta para poder, ¿cierto?, disminuir los niveles de inflación y finalmente hacer que los precios vayan en descenso. Pero quisiera saber la opinión respecto de la expansión fiscal contracíclica que podamos tener, por ejemplo, en inversiones en infraestructura, que puedan absorber gran cantidad de mano de obra. Yo no sé si estamos en condiciones de poder hacer eso. Y segundo, respecto de las proyecciones que hoy día tuvimos en la prensa, ¿cierto?, de varios especialistas que dicen que la proyección de este año para el próximo es más a la baja que al alza, digamos, de lo que se había proyectado inicialmente. Yo no sé si ustedes coinciden con eso. Esas dos preguntas, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Desberger. Gracias, presidente. Efectivamente, como señalaba el senador Latorre, la Convención aprobó en el Pleno la regla de velar el Gobierno Central por la estabilidad fiscal. Sin embargo, también aprobó, ¿no es cierto?, también ya en el Pleno, las autonomías fiscales de los gobiernos regionales y los municipios. Entonces, la consulta es, ¿qué mecanismos se podrían implementar para llevar a la práctica por parte del Gobierno Central este principio de estabilidad fiscal frente a esta autonomía financiera que también se les otorga a los gobiernos regionales y municipios? Gracias. Muchas gracias, senadora. Diputado Mellado. Sí, la verdad es que me queda una duda en el tema fiscal que ustedes hablan, porque todos los gobiernos utilizan la tesorería, los bonos de tesorería para llegar recursos y para emitir bonos. Ahora estuvo el año pasado 4.000 millones de dólares. No sé, este año va a ser otro tanto, creo que hubo recién, Hacienda dijo que iba a emitir una cantidad importante de dólares. Eso es como echar la maquinita a andar, digamos, también. Y eso significa de que puede también crear un poco de inflación. Ahí no hay un techo que también ustedes recomiendan, porque en el tema de las finanzas públicas, claro que está, pero esto es como una caja que va abriéndose muy fuerte y que nadie está mirando, digamos, pero es tremenda y no tiene un techo, digamos. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ustedes ahí? Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta adicional. Senador Bianchi, diputado. Sí, gracias, estimado presidente. Bueno, primero agradecer el informe. Me parece que es un informe que obviamente da cuenta de un seguimiento que yo lo agradezco y lo voy a usar para lo que tengamos que trabajar en adelante.
efectivamente están los riesgos o las realidades que pueden venir con respecto a lo que va a ser el resultado de lo que nazca de la propuesta constituyente, que yo creo que debiera tratarse con más profundidad porque van a haber cambios muy significativos en todo el orden de la administración pública. Pero lo que falta acá, y que yo siento que de verdad debiera tener un componente particular, especial, es la realidad que está enfrentando el mundo, que vamos a seguir enfrentando con respecto al conflicto de Rusia y Ucrania. Eso trae consecuencias, o sea, son países exportadores de productos muy significativos. Europa está comprando, salió a comprar a América Latina, esto trae escasez de productos, trae efectivamente un alza de los distintos productos, y me parece que ese es un componente que no puede dejar de estar en un análisis económico, porque esto nos va a acompañar por un buen tiempo. De la pandemia, de alguna forma algo vamos saliendo, ¿no? O hay una relativa estabilidad, pero de esta crisis bélica yo creo que estamos entrando, y no se ve ni se avisora que puedan haber efectivamente una salida pronto. Por lo tanto, es un componente que debiera tenerse con mayor consideración. Gracias, presidente. Muchas gracias. Finalmente, y brevemente, yo quiero sumarme a algunas de las inquietudes que han planteado. Creo que las preguntas resumen bastante el interés global y transversal respecto de lo que hoy día está sucediendo con las finanzas públicas en función de escenarios internos o externos que están sucediendo. Y quiero simplemente profundizar, ojalá, explicar bien respecto al deterioro en la clasificación de deuda. ¿Cuál es el efecto exacto que generó? Porque obviamente nosotros teníamos una deuda, aumentamos la deuda, eso está bien, pero además el interés por esta clasificación, ¿cuál es ese delta? ¿Cuál es el dato? Porque entendemos, el senador Lago, eran como 2.700 millones de dólares el 2021. ¿Cuánto de eso, si uno pudiera descomponerle, es por el deterioro de la clasificación? Y dentro de la clasificación, ¿cómo visualizan ustedes lo que viene para adelante? Porque estamos todavía funcionando respecto a una clasificación que se dio en un escenario. No sé si es previsible, puedan cambiarla en algún sentido. No sé si ustedes tienen alguna prevención, preocupación o buena noticia. Todo puede mediar respecto de esos puntos. Tiene la palabra don Jorge Rodríguez. ¿Está apagado? ¿No dice nada? ¿Ahí? Sí. Ahí. Muchas gracias. Agradezco el interés por todas las preguntas y agradezco también que haya una valoración de nuestro informe. Como les mencioné, nuestro informe es más largo, pero lo hice más sucinto porque entiendo que no teníamos tanto tiempo. Así que voy a referirme a las preguntas y si quedase algo sin responder, también estamos disponibles a responder por escrito o asistir más allá de esta que es la asistencia obligatoria, ¿verdad? Así que estamos a disposición, justamente en nuestro rol, poder conversar y hacer recomendaciones en esta materia. En primer lugar, respecto de los indicadores para monitorear la sostenibilidad fiscal, hay una serie de indicadores, pero el indicador más tradicional es la razón deuda-PIB. Y lo que estamos justamente es recomendando que tengamos algún ancla de deuda-PIB de nivel prudente, que no hemos calculado nosotros aún ese nivel. Hemos hecho algunos cálculos preliminares, pero no queremos que queden con una cifra como firme, porque reconocemos que son preliminares, las presentamos el año pasado en esta comisión. La deuda bruta prudente la calculamos en torno a 43% del PIB, pero no es un número que esté a firme, pero puede quedar como un número referencial que estamos refinando. Ese es un indicador básico, como deuda bruta. Un segundo indicador muy importante es la deuda neta, que no es otra cosa que la deuda bruta menos los activos del Tesoro Público. Si uno no tiene ningún ahorro en el Tesoro Público, la deuda bruta es igual a la deuda neta, pero como nosotros tenemos el FES, tenemos el FRP y tenemos también otros activos del Tesoro Público en menor cuantía, es relevante también monitorear ese diferencial. Otro indicador de sostenibilidad fiscal ciertamente son las clasificaciones de riesgo que hacen las clasificadoras, también el spread soberano, o sea, la tasa a la cual el mundo nos quiere o está disponible a prestarnos dinero. Todos esos son indicadores, nosotros tenemos esos indicadores también ordenados y los podemos poner a disposición de la Comisión alguna secuencia histórica, por ejemplo, es útil de mirar. Ahora, también nosotros nos hemos dado como alguna tarea ver las mejores prácticas de los consejos fiscales en el mundo, de cómo hacen informes simples para que la ciudadanía los comprenda con justamente este tipo de indicadores. Así que también lo asumimos como una tarea que como institución relativamente joven aún queremos seguir desarrollando.
Una segunda pregunta se refería a qué revertir de las medidas extraordinarias aplicadas en pandemia. Y aquí voy a remarcar como una reflexión importante que ciertamente el país tiene muchos desafíos y muchas necesidades. La población, la ciudadanía tiene muchas necesidades. Pero hay ciertas necesidades que son permanentes. Y esas necesidades permanentes requieren de políticas públicas permanentes que tengan un financiamiento también permanente. Y ese es como casi un mantra de la responsabilidad fiscal. Pero en la coyuntura de la crisis por la pandemia hubo necesidades transitorias. Por ejemplo, aquella gente que tenía un trabajo y lo perdió. O aquellas personas que tenían el trabajo y lo mantuvo, pero no podía salir. Por ejemplo, una persona que tenía una pyme y que por razones sanitarias no podía salir a trabajar en la pyme. Son necesidades transitorias. Y a esas personas, o a esas familias, o a esas empresas se les dieron apoyos transitorios. En la medida que esa necesidad transitoria deje de existir, esos son los tipos de apoyos que hay que retirar. Y esos tipos de apoyos transitorios fueron financiados con deuda y fueron financiados también con retiros del FES. Y por lo tanto, eso es lo que nos debilitó nuestra postura fiscal, pero al ser transitorio, lo importante es que no se transforme en una debilidad permanente. Y por eso que ese es el tipo de ayudas que hay que revertir. Y en ese sentido enfatizar que la sostenibilidad fiscal no significa que haya que estar siempre recortando gastos o sostenibilidad fiscal sea un sinónimo de austeridad o de que no se pueden contar con recursos para satisfacer derechos sociales. Lo que dice la sostenibilidad fiscal es que si vamos a comprometer un gasto permanente, nos aseguremos de tener también una fuente de ingreso permanente. Entonces, eso sirve para un tamaño del Estado grande o para un tamaño del Estado chico. Puede haber estados chicos, insostenibles, o puede haber estados grandes, sostenibles, si es que son capaces de tener los ingresos para financiar ese tipo de gasto. Respecto de la estimación por pago en intereses, lo que proyectamos es que nosotros hicimos un modelo de sostenibilidad fiscal que no trajimos ahora, lo vamos a actualizar cuando precisamente el Ejecutivo presente sus metas de mediano plazo. Vamos a actualizar nuestras proyecciones en nuestro modelo y también estamos disponibles, obviamente, para venir a presentarlas. Y en nuestras proyecciones con las cifras anteriores, que repito, no está actualizado, nosotros proyectamos que al 2030 el gasto en intereses podría llegar hasta 1,5 puntos del PIB. 1,5 puntos del PIB que se gastarían en intereses todos los años versus destinarlos a otro tipo de programas sociales, inversiones, etcétera. O sea, es una cantidad importante. Si pensamos que hace 10 o 15 años eso no superaba el 0,4 puntos del PIB. Así que es algo que no deja de ser significativo. Respecto de analizar otras fuentes de desequilibrios fiscales, como podrían ser las empresas públicas, hasta la fecha no lo hemos hecho como CFA, pero es un tema que puede tornarse importante. Y ahí también hay que tener en cuenta la debida contabilidad que son prácticas internacionales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE, de no tener lo que se llama un gasto cuasi fiscal. En el fondo, si a una empresa pública se le hace un aporte de capital y esa empresa pública tiene persistentemente pérdidas, en realidad ese aporte de capital debiese registrarse como una deuda y no como un aporte de capital, como una inversión bajo la línea. Eso es algo que hay que estar permanentemente monitoreando que no ocurra para que no haya un gasto cuasi fiscal que no quede debidamente registrado. Hasta la fecha nosotros no hemos analizado eso en profundidad, pero es una materia que, si es de interés de esta comisión, podríamos incluir en nuestro plan de trabajo. Respecto el precio del cobre en el presupuesto, ahí mencionar primero, recordar que nuestra política fiscal se guía por el balance estructural. Por lo tanto, lo que nos debiese interesar no son las fluctuaciones cíclicas al alza o a la baja del precio del cobre, sino cuántos de esos cambios son estructurales. Y para eso también recordar que nuestra metodología como país es que todos los años se junta el Comité de Expertos de Precio del Cobre y ellos son los que estiman el precio de largo plazo para 10 años más, y es ese precio de largo plazo el que se usa para determinar los ingresos estructurales del fisco y, por lo tanto, cuánto se puede gastar en función de esos ingresos estructurales. Y ese comité se va a juntar en agosto, así que va a ser más importante que ver el alza que está ocurriendo hoy día en los mercados, va a ser más importante ver qué resultado da la nueva estimación de ese comité para ver efectivamente cuántos ingresos adicionales podemos contar.
Ahora, la estimación de, por ejemplo, cuánto genera más un centavo de precio de cobre ha ido cambiando en el tiempo. Cuando estábamos en pleno boom del cobre en el superciclo anterior, la DIPRES calculó que podía ser un centavo igual a 60 millones de dólares adicionales de ingreso del fisco, pero luego en el periodo de más bajos precios calculó que podía ser 20 millones. Entonces es una cifra bastante variable. Yo sugeriría no casarnos con una cifra en particular al respecto. O sea, el rango es bastante amplio, ¿sí? 20 o 60 millones por centavo, pero lo que sí es importante es que lo que importa es el precio estructural de largo plazo y no el de corto plazo. Respecto de las propuestas que hicimos para la convención, bueno, como la convención efectivamente es la que está discutiendo esas materias, nosotros hicimos 2 informes que les hicimos llegar, que también enviamos copia a esta comisión, donde sugerimos que se pusiera dentro del capítulo de principios el principio de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Con estas advertencias o precauciones que acabo de mencionar, en el sentido le dijimos a la convención en nuestro informe que la sostenibilidad fiscal no determinaba ningún tipo de tamaño de Estado, sino que era importante para estados grandes o estados pequeños, que era compatible la sostenibilidad fiscal con cualquier tipo de régimen de gobierno, presidencial, semipresidencial, o sea, siempre es importante tenerla, y que tampoco era un sinónimo o tampoco debiese interpretarse como un límite a los derechos sociales. Al contrario, la sostenibilidad fiscal ayuda a que se puedan financiar realistamente los derechos sociales y no que se produzca una brecha entre lo que se compromete como derecho y lo que efectivamente se puede entregar. Y en ese sentido fue bien acogido, pero también dijimos que necesitan una serie de normas que hagan operativos los principios, y esto es válido no solamente para estos principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, sino que para cualquier otro principio, ¿verdad?, que es una norma como en un nivel un poco más abstracto. Entonces, las normas que se relacionan con la operatividad de la responsabilidad fiscal tienen que ver con los niveles de autonomía de los gobiernos subnacionales, las reglas que operan para esos niveles subnacionales, si se le va a permitir o no que tengan deuda, si se le va a permitir o no que tengan alguna coparticipación en tributos, si es que van a tener consecuencias por no cumplir las reglas, todo eso en el ámbito subnacional. También tiene que ver con las reglas del proceso presupuestario, si es que va a haber una fecha cierta en que el presupuesto tiene que estar o no aprobado. ¿Quiénes van a tener iniciativa de promover gastos o quiénes van a tener iniciativa de promover ingresos? Si lo va a tener el Parlamento, si la va a tener el Ejecutivo, si va a haber alguna solución intermedia. Todas esas son las materias que finalmente aterrizan si se van a poder ir cumpliendo en la práctica los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Y obviamente también que haya instituciones que rindan cuenta y que velen por el cumplimiento de estos principios. Nosotros no propusimos que el Consejo Fiscal, por ejemplo, tuviera un rango constitucional, no lo vemos estrictamente necesario. En algunos países sí existe, en la mayoría no tiene rango constitucional, pero sí creemos que tiene que tener un rol el Consejo Fiscal en monitorear este tipo de indicadores y justamente hacer este tipo de análisis que estamos presentando hoy, sin que necesariamente esté a nivel constitucional. En cuanto el senador Bianchi mencionaba, por ejemplo, toda la incertidumbre que aún existe y efectivamente nosotros planteamos que debe monitorearse, debemos seguir monitoreando lo que está sucediendo con la inflación, con la desaceleración económica. En estos momentos tenemos una combinación macroeconómica diferente a las crisis anteriores porque tenemos una desaceleración económica junto con inflación. Y eso no se nos había dado en las crisis recientes. Habíamos tenido antes desaceleración, pero con inflación controlada. Por lo tanto, algunas de las recetas macroeconómicas de crisis anteriores tal vez no van a ser las que nos sirvan ahora, y esta es una discusión que se está dando en muchos países al mismo tiempo, porque también este fenómeno se está dando no solo en Chile. Así que sin duda es algo que hay que monitorear, pero nosotros consideramos que, al menos con la información disponible, debe seguir de todas maneras haciéndose una convergencia fiscal, porque no recomendamos que sea la política fiscal la que le ponga más complicaciones al tema de la inflación, que la inflación es algo que va a controlar principalmente la política monetaria, pero que no sea la política fiscal la que exacerbe, digamos, la demanda interna y presione aún más a la inflación. Entonces, eso es lo que estamos recomendando con la información disponible a la fecha. Presidente, perdón, breve, porque yo sé que ustedes tienen que estar en sala ahora a las 4, sí. Ya tienen que estar dentro de la sala, pero
Brevemente, presidente, bueno, agradecer la respuesta, pero precisamente con esto de cómo conversa la política fiscal con la política monetaria. Y me gustaría mucho, finalmente, saber qué opinión a ustedes le merece. Yo presenté un proyecto de ley hace una semana atrás, donde efectivamente, más allá del acuerdo que lleguen los consejeros regionales, los consejeros del Banco Central, el ministro de Hacienda pueda paralizar esos acuerdos a lo menos por 15 días, para precisamente llegar a acuerdos entre la política fiscal y la política monetaria, porque no todo puede ser, ¿no es cierto?, incremento de tasa, y eso es lo que puede efectivamente aún afectar mucho más la inflación. Entonces, ¿qué opinión a ustedes le merece lo que le acabo de señalar con respecto a que el ministro de Hacienda pueda efectivamente tener la posibilidad de, junto con los consejeros del Banco Central, llegar a acuerdos a lo menos de paralizar los acuerdos que el Banco Central pueda llegar? Sí, ¿puedo intervenir ahí para complementar la pregunta? Tal vez? Tengo dudas respecto al planteamiento, pero entiendo el sentido de decir, lo que yo entiendo, senador Bianchi, con su propuesta es que si el Consejo del Banco Central llega a la conclusión de un alza de tasa, lo que pasa cuando se rebaja la tasa no le importa a nadie, pero cuando se alza la tasa, ¿ya? De que el ministro de Hacienda tenga la facultad de, por un periodo, impedir ese traspaso. La tiene hoy día. Lo que pasa es que, una vez solicitado a los consejeros del Banco Central, los propios consejeros pueden al minuto siguiente volver a llegar al acuerdo. Lo que pretende esta propuesta es frenar esa posibilidad. Sí, claro, dar un plazo. Yo solamente, mi complemento para entender la pregunta, termino acá, yo sé que tenemos que ir a la es que entiendo que el ministro de Hacienda participa en las reuniones del Consejo con derecho a voz. En consecuencia, una alza de tasa efectivamente la pueden tomar un día X, ¿ya? Y puede postergarlo a X más 15 días, pero la verdad que va a estar informado el ministro de Hacienda. En consecuencia, ese mensaje va a estar siempre pasado y no sé cuál efecto puede tener postergarlo 15 días, pero entiendo el punto, pero era para entender la pregunta. Don Jorge, sigamos. Bueno, que con esa materia que señala el senador Bianchi, la verdad no lo hemos analizado y como nosotros somos un consejo, preferiría no manifestar una opinión personal, ¿verdad? Tenemos que consensuar ese análisis. Eso se ha escrito sobre evidencia. Así que estoy tratando de contestar lo más posible, pero en esa voy a por ahora omitir. Finalmente creo que he repasado casi toda la lista porque algunas preguntas estaban relacionadas. Había un tema sobre el deterioro en la clasificación de deuda, que qué significa. Nosotros hicimos una nota técnica que no la trajimos ahora en la presentación específica, pero también la podemos repasar en un momento, que cuáles son las consecuencias para el país, pero también hay un cierto traspaso cuando se rebaja la calificación crediticia para el país, aumenta el costo del crédito, pero eso no tiene que entenderse solamente como algo para el Estado, eso también termina de alguna manera traspasándose para el financiamiento, al costo del financiamiento al cual acceden las empresas y también finalmente las familias. Entonces, uno puede hacer algún ejercicio econométrico más o menos sofisticado para calcular en cuánto afecta cada punto de eso, no tengo ese dato en este momento aquí, pero sí puedo afirmar que existe un mecanismo de transmisión que finalmente afecta a todas las familias y empresas en el fondo. No es algo solamente abstracto y un riesgo para el Estado. Presidente, perdón, es que no me ha contestado a ver si ellos monitoreando o no el techo del endeudamiento de tesorería. ¿Cuánto puede? Porque hay una maquinita bastante importante de generación de deuda y de ingreso de recursos. Bueno, efectivamente, cuando mencionamos nosotros que proponemos que exista un ancla de deuda prudente, es justamente estimar ese nivel máximo prudente y monitorear que no lo sobrepasemos. Entonces, ahí es donde mencioné que muy preliminarmente, nosotros habíamos calculado que un nivel de deuda prudente es un 43% del PIB. Hoy día estamos en un 36% del PIB, pero proyecciones de mediano plazo, si no hay convergencia fiscal, hacen que en los próximos 10 años se sobrepase ese nivel que hemos calculado. Y por eso es la importancia de converger. Porque esos bonos de tesorería es un tipo de endeudamiento dentro del paquete completo de endeudamiento. Entonces, lo importante es monitorear el paquete completo. Así que en ese sentido estaría incluido en... Pero, ¿tú estás de acuerdo entonces en que hay que colocarle un techo a eso de la tesorería por ley? Nosotros lo que hemos propuesto, no necesariamente por ley el número, pero sí que así como monitoreamos el balance estructural, que también se monitoree el nivel de deuda. Es lo que se llama regla dual, que mira el balance estructural junto con el nivel de deuda. Eso en algunos países se hace ese doble monitoreo. Muchas gracias, don Jorge. Igual, sí,
algunas de las preguntas ustedes las pueden revisar después para mandarnos algún documento para completar alguna información, porque hay preguntas sobrevinientes que obviamente uno no puede haberlas tenido claro. Lo que sí también le pediría es que esa minuta técnica respecto de cuánto influye la deuda respecto porque hay que hacer el ejercicio, no es fácil, pero en el fondo, cuánto influye en la familia, digamos, para entender, porque el sentido que tiene cuando uno hace políticas públicas para tratar de cuidar el no endeudamiento excesivo. Hay que endeudarse, pero hay un punto donde puede ser complejo. Por haberse, junto con agradecerle a todos, por haberse cumplido con el objeto, se levanta la sesión.